Sin embargo, hoy lo que vamos a hablar un poco más de actualizaciones con respecto a otros péptidos que ya se reconocen que se secretan en diversas células a nivel pancreático. Recordemos que el páncreas es una glándula de secreción mixta, tiene secreción exocrina y endocrina. La parte exocrina ya ustedes la vieron en fisiología digestiva, que es una estudiadísima, ¿verdad? Y la porción, que son los acinos, la porción acinal, y la parte endocrina está focalizada en esta zona, ¿verdad? Que son los islotes Langerhans. Los islotes Langerhans tienen diversidad de células. Cada célula es capaz de alfa, zeta, gamma, extra, epsilon, y cada una de ellas es capaz de tener la maquinaria enzimática para sintetizar diferentes péptidos o hormonas de tipo glucoproteica. ¿Okay? Bueno, sabemos la ubicación del páncreas y no quiero detenerme. La parte exocrina corresponde con los acinos y la porción ductal, la mayor parte del tejido pancreático, con 80-25%, mientras que los islotes forman una muy pequeña porción de este tejido pancreático, máximo un 20% de la glándula, y en el ser humano normal, con un páncreas funcional normal, vamos a conseguir hasta 1 millón de islotes pancreáticos. ¿Okay? A pesar de que es una pequeña porción de todo el total del tejido, tiene abundantes islotes pancreáticos, que igual debemos cuidar. ¿Okay? Aquí está entonces las islas estas amarillas que ustedes ven aquí, serían los islotes pancreáticos, los que están en naranja, todos los acinos de la porción ya exocrina. Las células alfa secretan principalmente el glucagón. Tenemos las células beta, que están en su mayoría ubicadas a nivel central, corresponden al 60% del islote, producen insulina, amilina y la urocortina 3. Esa es una de las en los últimos 5 años, no es que sea nueva, se conoce a principios del siglo, pero es de estudios más recientes. Las células delta o las células D producen somatostatina y otro péptido que se sintetiza y se genera no solamente en la misma célula, sino se almacena y se libera en conjunto con la somatostatina, que es la neuronostatina. Las células F o PP secretan polipéptido pancreático y la grelina es generada a nivel de las células Epsilon. La grelina no solamente está allí a nivel pancreático, la producción principal es a nivel intestinal, eso también lo debieron haber estudiado, y a nivel hipotalámico. ¿Okay? Ahí se aseguró. Esto es lo mismo. La comparación en el dibujo, cómo es la distribución de estas células. Vean que las células alfa, que son las más centrales y las más abundantes, las rosadas, las secretoras, las beta, perdón, secretoras de insulina, de amilina y de urocortina. La insulina y la amilina se producen, se sintetizan, codifican desde el mismo gen y se almacenan y liberan en conjunto también. Luego tenemos las más periféricas, las células alfa, las amarillas, secretoras de glucagón, ¿okay? Y las demás están más o menos dispersas en la parte más cortical del islote pancreático. ¿Okay? Esto también igual, la misma para que vean la distribución, una manera de repaso. Desde el punto de vista de la inervación, prescribe inervación autonómica, simpática y parasimpática. Normalmente el sistema nervioso simpático lo que hace es inhibir la secreción de insulina. Recuerden, yo siempre les digo, recuerden qué sucede cuando nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo y comenzamos con esa imagen de estar en un campo acostadito después de comer, etc. Allí hay, después inmediatamente en el periodo postprandial inmediato, hay predominio del sistema nervioso.
simpático. Entonces, cuando allí estamos inmediatamente después de comer, tenemos entonces los niveles de glucosa altos. ¿Y qué necesitamos para regular esos niveles de glucosa? La presencia de insulina. Entonces, en cuanto hablemos de parasimpático, siempre recuerden que en ese contexto postprandial hay estimulación parasimpática y el parasimpático también me va a estimular la producción, la secreción de insulina. En cambio, en esos periodos de ayuno interprandiales, vamos a tener predominio del sistema nervioso simpático, se inhibe la secreción de insulina, ya que ella es hipoglicemiante, y en ayuno tenemos hipoglicemia, cuestión que no corresponde, y en ese periodo lo que necesitamos es incrementar la glucosa en sangre para poder garantizar una buena aporte de glucosa, sobre todo en el sistema nervioso, ¿verdad? Que depende de esa molécula para poder subsistir y funcionar. Entonces, allí está presente el glucagón, cuya secreción es estimulada por el sistema nervioso simpático. El simpático viaja a través del nervio esplácnico, mientras que las fibras parasimpáticas viajan a través del gamma. Bueno, la acción dual de estas dos grandes hormonas o principales hormonas, la insulina y el glucagón, de manera equilibrada, es lo que nos permite mantener esos niveles de glicemia normales entre 70 y 110 miligramos por decilitro. ¿Okay? Recuerden que luego que se absorbe a nivel intestinal los nutrientes, principalmente la glucosa, aunque la glucosa no es la única capaz de incrementar o modificar las secreciones de estas dos grandes hormonas, los aminoácidos también específicamente pueden estimularla. Tenemos entonces que al ingresar estos nutrientes, principalmente en los carbohidratos, hay mayor liberación, estimulación de las células beta, producción de insulina, y esa insulina va a actuar en los tres órganos principales. ¿Cuáles son esos principales tejidos? Primero el La acción de cerebro. la insulina, ¿y qué va a hacer en esos tres órganos? Activar la vía laboral que ustedes el requete saben. Activan todas las rutas metabólicas que van a provocar disminución de la glucosa, principalmente van a favorecer el uso de esa glucosa por parte de los tejidos, y lo que no se usa se almacena en forma de Eso es glucógeno lisérgico. Las personas que tienen insulina, que no les sirve el páncreas, casi con las mismas hormonas que secreta el páncreas. Vienen como el mismo. Si hay deterioro, depende de las células. Si hay un deterioro específicamente de la célula beta, productora de insulina, las otras hormonas, los otros péptidos que se generan allí también van a estar deficientes. Pero el resto no. Pero hoy en día se sabe que la acción no es de manera clásica y de manera contraria. La insulina baja la glucosa, la glucagón lo que hace es subir. Ahora, hoy en día hay una red de interacción entre todas estas células por ejemplo paracrinos, ¿okay? Y van a ver cómo puede estimular una célula. Pero lo que son insulino dependientes puede ser porque no produzcan insulina, ¿okay? Se agotó la insulina a nivel pancreático, o porque hay un proceso de daño a nivel de receptores de la insulina también. Eso va a depender de la. No es por eso. La resistencia a la insulina es por un daño a nivel receptor. No es la causa, sino que en el momento de que se necesita la insulina, la fibra por la simpática está presentada en la mayoría de su tiempo. ¿Cómo plantear la situación? Si hay resistencia a la insulina se mantiene elevada porque no tiene donde actuar. Diciendo de paso que la insulina es una vida muy corta, son pocos minutos. Y el parasimpático está bien estimulado para bajar los niveles de insulina. Él intenta hacerlo, pero eso no es la única manera de decir, no es suficiente estimular parasimpático, y tampoco lo va a hacer de manera indefinida. Que se agota y en un momento en que
se agota su estimulación para poder ayudar a la acción. Luego tenemos también que en los periodos de ingesta de comida, además de que se estimula la célula beta, la célula alfa está más suprimida con disminución de la producción de ese glucagón, que va a provocar mantener esa, a la final lo que hacen es mantener los niveles de glicemia a pesar de la ingesta dentro de ese rango normal. Bien, entonces en el estado postprandial va a dominar el efecto insulínico y la insulina lo que va es activar las rutas metabólicas que me oxidan la glucosa, es decir, se utiliza la glucosa como fuente principal de energía, se sintetiza el glucógeno, es decir, tiene efecto anabólico a nivel de los otros sistemas, como la formación de glucógeno, tanto a nivel hepático como muscular, es lipogénica, entonces síntesis de grasa y favorece la síntesis proteica. Entonces, la insulina no solamente tiene efecto hipoglicemiante, prácticamente de inmediato, sino que también tiene efecto anabólico en los otros sustratos. ¿Okay? En cambio, en los periodos de ayuno, para evitar esa hipoglicemia durante el ayuno por la falta de ingesta, predomina la acción del glucagón por parte de las células alfa del páncreas y se activan las vías contrarias. Comenzamos entonces a activar todas las vías que me van a inducir una elevación de la glicemia. Aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis y por supuesto activa la lipólisis y la proteólisis. Esta lipólisis puede tener efecto cetogénico a largo plazo si eso se mantiene mucho tiempo con un ayuno muy prolongado, y la proteólisis puede generar aminoácidos que a largo plazo también se pueden utilizar como fuentes como sustratos para la formación de glucosa. Profe, si no mal recuerdo, cuando hay exceso de formación de cuerpos cetónicos, eso también es causado por pacientes diabéticos que no están tratados, ¿verdad? Exacto. Porque hay exceso de producción de cuerpos cetónicos y tienen un olor a manzana verde. A fruta. Fruta. El aliento cetónico. ¿Okay? Bueno, aquí vemos la curva de secreción de glucagón, de insulina, en los diferentes momentos del día, ¿okay? Relacionados con los periodos de ingesta de alimentos. En la gráfica del medio vemos acá las concentraciones plasmáticas en las 3 comidas de glucosa. Tenemos en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Okay? Y vemos entonces que inmediatamente después de la ingesta, cuando se eleva la glucosa, tenemos el primer pico de insulina. Y esto va a corresponder con niveles de glucagón bajos. ¿Bien? Luego tenemos, igualmente se comportan en las 3 comidas. Con la comida se eleva la glucosa y esto incrementa los niveles de insulina. ¿Okay? Vamos a estudiar un poco, a repasar, porque ustedes saben esto con respecto a la molécula de la insulina, una hormona de tipo polipeptídica, de tal manera que la mayor parte de esta insulina se encuentra en el largo, ¿verdad? Sin embargo, su vida media es súper corta. En muchos tejidos, incluso extrapancreáticos, sobre todo a nivel hepático, existen enzimas que ayudan en ese proceso de metabolismo de la insulina luego de secretada, que son las insulinasas. Es una cadena, una doble cadena, perdón, que está unida por puentes disulfuros y se produce en la célula beta pancreática. El proceso de síntesis, como vemos, es un típico proceso de síntesis proteica que se inicia en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí entonces se inicia el proceso de transcripción del ARN mensajero y la formación de una molécula grande precursora, que es la preproinsulina. La preproinsulina pasa a nivel del retículo al lumen del retículo y se almacena en vesículas, y aquí en este proceso la acción de ciertas peptidasas rompe el péptido señal, que es el péptido C, que está coloreado de rojo, y lo transforma en proinsulina. La proinsulina luego se empaqueta, va hacia el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se encuentra con esas vesículas
con otras enzimas que son las convertasa 1 y 3, que son específicas de las células beta pancreáticas, y allí la proinsulina se transforma en insulina. Y vemos que en las vesículas vamos a conseguir la insulina ya formada, esa doble cadena con los puentes intracatenarios, y el péptido C o péptido señal aparte. ¿Bien? Entonces ese péptido C se libera junto con la molécula de insulina y puede ser como un marcador de la cantidad de insulina que puede estar presente en un individuo, porque puede ser detectado. Anteriormente, la convertasa que estaba aquí presente en el aparato de Golgi y que era capaz de transformar proinsulina en insulina activa, antes se creía que era la convertasa 2. Hoy en día ya se sabe que es la convertasa 1,3, la hormona convertasa. ¿Okay? Entonces así tenemos oficialmente la molécula ya activa de insulina. La proinsulina lo que es medianamente activa, pero obviamente su efecto es demasiado corto, porque tiene una vida media muy corta. Y el péptido C, miren que tiene una secreción equimolar con respecto a la molécula de insulina. Si nosotros medimos péptido C, indirectamente estamos midiendo también las cantidades de insulina formadas. Y puede ser utilizado como medio de marcaje para saber qué cantidad de insulina todavía produce un paciente. En caso que estén estudiando un paciente que esté desarrollando una diabetes insulino dependiente, porque hay escasez de insulina. ¿Okay? Esto es una célula beta en reposo. ¿Okay? Aquí vamos a hablar un poco de cómo cómo se secreta la insulina. Recuerden que esas vesículas que contienen la insulina ya formada vienen por un proceso de maduración que va pasando del retículo al aparato de Golgi, etc., hasta que tenemos las vesículas maduras que tienen la insulina con el péptido C. Ahora, esas vesículas están allí sin secretarse, sin movilizarse a través del citoesqueleto, sin fusionarse con la membrana plasmática de esa célula beta para poder a través de una exocitosis liberar la insulina a circulación. ¿Okay? En este momento las células se encuentran allí, las células beta se encuentran sin reposo. ¿Por qué? Porque tenemos niveles de glucosa disminuidos. Esta es la célula típica en periodos intercraniales. Estamos en periodo diático. ¿Okay? Entonces, en este periodo están inactivos todos los medios de mecanismos de transporte que hay a nivel celular, a nivel de la membrana, necesarios para que esa vesícula pueda secretarse. No necesitamos insulina. ¿Cuáles son esos elementos que están en la membrana que debemos activar? Primero aquí ven, este señorito que está aquí es un transportador glucosa. Ese es un sensor transportador de glucosa, que lo que hace es captar la glucosa cuando está elevada. ¿Okay? En este momento no está captando nada porque los niveles de glucosa están muy bajos, porque estamos en ayuno. Otro de los elementos es este que está aquí, que es un canal de potasio que depende de ATP. ¿Okay? Si no hay suficiente ATP dentro de la célula, él está cerrado. ¿Okay? Está abierto. Y al estar abierto permite el escape de potasio a través de sí mismo. ¿Okay? Recuerden que el potasio tiene cargas positivas. Si se está perdiendo potasio en la membrana, se mantiene polarizado, mantiene esa negatividad interna. ¿Bien? Y el tercer elemento es este que está en celeste, que son los canales de calcio que están regulados por voltaje. Son voltajes dependientes, necesitan un proceso de despolarización para poder abrirse. Si la membrana está polarizada, como ya sabemos, ese canal está cerrado. ¿Okay? Entonces, eso es lo típico que ocurre en una célula beta en reposo. ¿Qué sucede con la célula beta cuando está activa, cuando estamos ingiriendo alimentos, comidas? Vemos aquí entonces arriba que los niveles de glucosa se elevan. Estos rojitos, estos cuadritos azules representan las moléculas de glucosa
es sensado y captada esa glucosa por el transportador GLUT2, que hace ingresar la glucosa a la célula beta pancreática. En la célula beta la glucosa es sometida a un proceso de fosforilación por la glucosinasa. La glucosinasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato ya está preparada para entrar en las vías metabólicas intracelulares. Dentro de esas vías de oxidación, obviamente lo que va a haber es a nivel mitocondrial producción de ATP. ¿Y ese ATP para qué lo necesito yo? Para activar los canales, para cerrar, perdón, los canales de potasio dependientes de voltaje. Cuando ese canal de potasio detecta suficiente ATP, sin más ATP que ADP, se cierra. Y al cerrarse, deja de salir, no deja escapar potasio al medio intracelular. Y el potasio se comienza a concentrar en el espacio intracelular. ¿Okay? ¿Y qué sucede cuando esas cargas positivas se despolariza la membrana y abre los canales de calcio? El potasio despolariza. Y ese potencial despolarizante activa canales de calcio. Muy bien. Activar los canales de calcio dependiente de voltaje. El calcio entra. Y ese calcio, ¿para qué lo necesitan esas vesículas que tienen la insulina dentro? Para moverse a través del citoesqueleto que está dentro de la célula y no está dibujado. Pero si ustedes buscan en internet una imagen de una microfotografía electrónica para ver esos citoesqueletos, parece una red de carreteras. Eso es impresionante. La red de microtúbulos, de microfilamentos, de ese citoesqueleto que tienen estas células, todas las células, para permitir el movimiento de estas vesículas. Las vesículas se funden con la membrana de la vesícula, y por exocitosis se libera la insulina que cae a la circulación. Profe, esa exocitosis está porque se fusiona la vesícula con la membrana por el calcio, como otra hormona. Esto es lo mismo que les acabo de mencionar, con los 3 pasos, la entrada y fosforilación de la glucosa, formación de ATP, cierre de los canales de potasio, ATP dependientes, despolarización, se abren canales de calcio dependientes de voltaje y se produce la liberación por exocitosis de la insulina. ¿Okay? Esas son las formas clásicas de secreción de insulina, ¿okay? A partir de la célula. Sin embargo, hoy en día existen otras formas de secretar insulina independientes de estos sistemas, que sobre todo dependen de esos canales de potasio dependientes de ATP. ¿Okay? Y son las llamadas incretinas, ¿okay? Que están muy de moda ahorita, que son no sé si lo han escuchado, el semaglutide, todas esas sustancias que se están utilizando para la reducción del peso corporal, en realidad fueron generadas de inicio para el tratamiento de los pacientes con diabetes, para regular la secreción, ayudar a la secreción de insulina. ¿Okay? Entonces, esas incretinas lo que van es a estimular, tienen un receptor en la membrana de la célula beta. Este receptor está acoplado a una proteína estimuladora, y esa proteína G, al activarse, al unirse con esa incretina, activa la lactociclasa, aumenta el MP cíclico. El aumento del MP cíclico activa una proteincinasa A, y esa proteincinasa es lo que me va a ayudar por fosforilación de varios elementos. Esos intercambiadores que me van a ayudar a la salida de la insulina a partir de esos granulos secretorios. ¿Cuáles son esas incretinas? Las principales son estas dos. El GIP, que es un péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el GIP, y el péptido similar al glucado, el tipo 1, el GLP-1. Hoy en día esos medicamentos son sobre todo análogos de este GLP-1, ¿okay? Sintéticos. Entonces, con estos análogos simplemente actúan a nivel, con este mecanismo de señal intracelular dependiente de AMP cíclico,
diabético y esto permite la liberación también de insulinas. ¿Dónde se producen esas incretinas? Las incretinas se producen principalmente a nivel gastrointestinal, ¿okay? A nivel de células específicas del intestino delgado, sobre todo. Y está relacionado con la ingesta de comida. Luego de la ingesta de comida, las incretinas se liberan y pueden actuar de esta manera, favoreciendo la liberación de insulina. No es el único efecto de la incretina. Las incretinas también pueden actuar a nivel hipotalámico central, en el centro de la saciedad, y tienen efecto allí anorexígeno, y por eso es que permite la pérdida de peso. Además de que disminuye la motilidad gastrointestinal y el desvaciamiento gástrico. Entonces la persona siente saciedad por un tiempo más prolongado y no come tan frecuentemente a lo largo del día. Son una inyección. Ajá. Sí, una cosa. Sí, sí, exactamente. ¿Ah? ¿Cuál es el solo? Ahora está el Monjaro, que no recuerdo cómo se le pone el nombre farmacológico. Me ayudan a imaginar eso. Pero David está dando la talla porque es como que un poco más selectivo. Pero yo creo que eso, imagínate, tiene que tener un apoyo psicológico porque tú suspendes el medicamento inmediatamente por el otra vez a quitar ese efecto inhibitorio a nivel de anorexia, a nivel del sistema inmunitario, inmediatamente. Entonces la persona, hay estudios donde se revela un aumento del peso posterior a la suspensión del medicamento, incluso mayor que el inicial. Entonces, es como todo. Conectando el instrumento, esos centros de anorexia, eso trabaja con leptinas. Claro. O sea, se secreta la leptina, estimula la leptina para saciar el cuerpo. Exacto. De que varía así que sí. Exacto. Todo eso está unido, incluso el tejido adiposo. Hoy en día el tejido adiposo es un órgano endocrino y produce un montón de sustancias, adiponectinas, etcétera, que también influyen en todos estos ciclos de saciedad, de estimulación de hambre, etc. Bueno, en esta gráfica se presentan los patrones de secreción de insulina, que son muy importantes recordarlos a lo largo de toda su vida, no solamente de estudiantes, sino de médicos, si se van a dedicar a la parte de medicina interna, de la parte endocrinológica y en las emergencias. Porque existe obviamente insulina, ¿cómo se llama eso? Farmacológica, pues, hay diferentes tipos de insulina, de acción corta, acción media, acción larga, etc. Y dependiendo de la selección, ustedes pueden provocar una disminución drástica, rápida o a lo largo de tanto tiempo de los niveles de glucosa en el paciente. ¿Okay? Eso depende mucho del cuadro clínico del paciente, pero es necesario que ustedes sepan esta curva para saber en qué momento, porque ustedes a lo mejor han visto familiares que se inyectan insulina y que muchas veces se inyectan hasta dos tipos de insulina, una en este momento, otra en otro momento, porque una tiene una acción corta, inmediata, y luego otra tiene una acción más larga. También que es la cristalina. Que sufren de eso, que se meten insulina, no crece, no va a para el insulina crece, es así. Si es un insulino depende, si es un insulino depende, desde el espacio. Tienen que estudiar porque la insulina es inicio, forma parte de un grupo de sustancias comunicativistas que están relacionadas con factores de crecimiento insulinógeno. ¿Okay? Y podría tener cierta lógica porque está asociada con estos factores de crecimiento insulinógeno que son los efectores finales de la hormona de crecimiento. ¿Okay? Y que obviamente necesitan un buen balance metabólico de lo que son los sustratos de glucosa, de proteínas, de lípidos para asegurar un buen crecimiento. Pero eso debe ser
más seguro es verlo en cortas edades, cuando todavía el niño no ha alcanzado la pubertad. ¿Okay? Pero ya cuando la diabetes se presenta en adultos, insulino dependiente me refiero, la persona logró alcanzar su estatura normal. Pero puede estar. También esos niños que de pequeños son dependientes, son bastante delgados, ¿cierto? Sí, sí. Es una de las manifestaciones iniciales. Ok, entonces tenemos la fase inicial de la liberación de insulina que genera en los primeros minutos de acción un pico, ¿verdad? No solamente un pico elevado, sino de muy corta duración en esa primera fase. ¿Okay? Luego desciende el nivel de insulina y luego viene otra vez una fase tardía donde el efecto es un poco más estable a lo largo del tiempo. No es tan elevado, pero sí es estable y me va a lograr normalizar los niveles de glucosa en horas, ¿okay? Las horas posteriores. Si la persona no produce insulina, nosotros tenemos que artificialmente más o menos dibujar esa misma curva bifásica de acción de la insulina, colocar una inmediatamente después de comer, que va a dar entonces ese pico inicial de pocos minutos, que son las insulinas de acción rápida, y luego las insulinas de acción intermedia o tardía para la segunda fase. ¿Okay? Lo que se decía en la vacuna de crecimiento. También. Bien, aquí tenemos varios factores que estimulan la producción de insulina y en el lado derecho lo que inhibe la producción de insulina, por supuesto la ingesta de comida, sobre todo con glucosa, también los aminoácidos y ácidos grasos puede elevar los niveles de insulina, pero un poco más tardíamente. Las incretinas, que son producidas a nivel intestino delgado, allí les coloco las principales incretinas, el GLP-1, la GLP-1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Otras que también es generada a nivel intestinal, la colecitoquinina, secretina, gastrina, pueden tener ese efecto incretínico, aunque no tan importante. El sistema nervioso parasimpático, el péptido intestinal vasoactivo y el glucagón. ¿Okay? Miren que eso lo pongan amarillo, porque pareciera inverosímil que el propio glucagón, que es hiperglicemiante, genere estimulación de producción de insulina, que es hipoglicemia. Pero allí se presentan entonces las nuevas relaciones recíprocas entre insulina y glucagón, entre células alfa y células beta, ¿okay? Que no es simplemente que ellas actúan de manera contraria e independiente, ellas están relacionadas. Luego tenemos los factores que la inhiben, ayuno, por supuesto, disminución de glucosa sobre todo, y la presencia de la lista de hormonas contrarreguladoras de la acción de la insulina, generalmente pregunta de examen. Estas hormonas contrarreguladoras de la acción de la insulina son hiperglicemiantes per se, somatostatina, en todos lados donde esté presente tiene efecto inhibitorio, exactamente, y en el páncreas hay producción de somatostatina, como ya vimos, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, las catecolaminas y la leptina. ¿Por qué la leptina? Porque la leptina estimula el sistema nervioso simpático y el simpático inhibe la producción, reduce la producción. Okay. Vamos a hablar un poco aquí de este señor, del glucagón, y cómo hoy en día se sabe que el glucagón estimula la secreción de insulina. Hay algunos errorcitos de palabra, pero se entiende. La IA se está portando malísimo. Viene loca. Ok, entonces, aquí de este lado, del lado izquierdo de la imagen, se presenta la clásica acción antagónica entre insulina y glucagón, ¿okay? Que era lo que siempre nos decían, que tienen efectos contrarios, se producen en células diferentes, son independientes, cada una por su lado. Pero esto hoy en día se sabe que eso no es así. Hoy en día se sabe que la célula alfa y la célula beta están relacionadas, ¿okay? Ellas se comunican. ¿Qué sucede? Que cuando
la célula alfa produce glucagón. Ese glucagón puede dañar a las células beta que se encuentran cercanas. ¿Okay? Imagínense que tenemos la célula alfa produciendo glucagón en exceso y simplemente se desborda hacia todas las células vecinas. Y entre esas células vecinas está la célula beta. ¿Qué sucede ahora? Que cuando esta célula beta detecta ese nivel, ese glucagón que está presente o está en contacto con su membrana, en su membrana existen receptores para el glucagón con efectos paracrinos. Es decir, el glucagón local puede estimular a la célula beta, porque en la célula beta pueden haber receptores dependientes, son receptores de proteína G, acoplados a proteína G, del tipo estimulador, que aumentan el AMP cíclico. Y al incrementar el AMP cíclico se da una cascada de fosforilaciones que lo que van a inducir a la migración de los gránulos secretorios que tienen insulina y se libera la insulina. ¿Okay? Es una secreción, esto va a potenciar aún más el efecto o la liberación de la insulina. ¿Qué resultado o qué meta tiene este efecto paracrino del glucagón en la célula beta? Principalmente evitar la hipoglicemia, una hipoglicemia muy extrema en esos periodos de ingestión de alimento, ¿okay? Antes de la ingestión del alimento. ¿Okay? Es un potente secretagogo de la liberación de insulina. Tenemos ahora el receptor de insulina, que ya también ustedes lo conocen. Es una gran molécula que está formada por un tetrámero que tiene 2 unidades alfa que son extracelulares y 2 unidades beta que atraviesan la membrana y se internalizan en el medio intracelular. Este receptor, todas las unidades están unidas por puentes disulfuro. La unidad alfa es la que va a acoplar la insulina, ¿okay? Y va a provocar cambios conformacionales cuando se da el acoplamiento y va a activar la función de tirosinquinasa de la subunidad beta, permitiendo la autofosforilación del receptor de activación y luego cuando él se autofosforila, activa o fosforila otros sustratos intracelulares como los sustratos del receptor de insulina, los IRS. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con toda esa cascada de fosforilaciones? Por ejemplo, se fosforila el transportador de glucosa, ¿okay? Y me va a ayudar a que esos transportadores se transloquen o se activen y se abran a nivel de la membrana. Va a fosforilar una serie de enzimas, las enzimas claves necesarias para la proteogénesis, para la síntesis proteica, para la lipogénesis, para la síntesis de glucógeno y también para la expresión y el crecimiento celular, ¿no? La expresión génica, es decir, ya un efecto ya a nivel nuclear. ¿Bien? Pero como ven, todas estas enzimas fosforiladas, activadas, van entonces a desencadenar la activación de todas las rutas metabólicas que ya nosotros mencionamos al comienzo. Como resultado de todas estas rutas metabólicas, lo que va a provocar es una disminución de la glucosa hasta niveles normales inmediatamente después de la comida. ¿Bien? Provoca la secreción de insulina. Si yo estoy secretando glucagón, si yo no glucagón, es porque estoy inactivo. Exacto. Entonces, para ello necesitaría mayor producción de insulina que no tiene más allá de la insulina. Para nivelar eso. En algunos muy casos, para poder mantener ese equilibrio y evitar entonces que el efecto masivo hiperglicemiante que pueda tener el cáncer. Eso te equilibra un poco a nivel local. Es como un mecanismo de retroalimentación local en la producción de glucagón. Bien.
Aquí nuevamente este es el mismo mecanismo de acción. ¿Okay? Ya tenemos el receptor, ya lo sabemos. Lo importante es que ese receptor con actividad tirosincinasa fosforila estos sustratos del receptor de insulina y activa por fosforilación muchas vías intracelulares, vías de señalización que pueden estar presentes fosforilando las enzimas necesarias para todas las rutas metabólicas, para los transportadores GLUT, o incluso llegar al núcleo y favorecer los procesos de transcripción para la síntesis de diversas enzimas necesarias para estas rutas metabólicas. ¿Okay? Bien, ahora en ausencia de insulina, la glucosa obviamente no puede entrar a ninguna de estas células dependientes de insulina, que son el músculo y la célula adiposa, porque los GLUT, al no tener entonces la acción o la activación de la insulina, se mantienen en el medio intracelular y no pueden traslocarse a la membrana para poder captar la glucosa que está a nivel periférico. En este caso ya tenemos entonces la presencia de la insulina. Con esa insulina ya acoplada a su receptor, se da toda la cascada de las vías de señalización intracelular. En ellas, una de ellas es que este GLUT4 se fosforila y así puede incluso moverse hasta pegar esos transportadores en la membrana, translocarlos, y finalmente esos transportadores sí permiten por difusión facilitada la captación de glucosa en estos tejidos para utilizarlos como fuente de tejido adiposo y músculo esquelético. ¿Okay? En el músculo esquelético esa glucosa, después de utilizada para sus necesidades metabólicas principales, lo que no se vaya a usar se comienza a almacenar en forma de glucógeno muscular, y luego tenemos la célula adiposa, lo hace en forma de glucógeno, ¿okay? Con incremento de lo que es la lipogénesis y la glucogénesis. ¿Okay? ¿Qué sucede en el hepatocito, que es el tercer tejido, donde puede actuar la insulina? Aquí entonces se da igual la interacción de la insulina con su receptor, la activación de las señales intracelulares, se forma entonces ATP, se hidroliza el ATP y se produce entonces la liberación de un fosfato que permite la fosforilación de la glucosa que entra a través de los GLUT2. ¿Okay? Aquí ven que la célula hepática no necesita esa translocación que vimos anteriormente. Eso ustedes también es conocimiento viejo, ¿verdad? De bioquímica. Este es el hepatocito en ayuna, cuando no hay insulina o está muy baja. Tenemos entonces, al estar bajas las concentraciones de insulina, sucede lo contrario. Los GLUT2 permiten el movimiento hacia afuera de la glucosa almacenada en forma de glucógeno, o incluso la gluconeogénesis hepática se activa para que esa glucosa comience a salir del hepatocito y pueda restablecer los niveles de glucosa en ese periodo de tiempo. Ahí tengo un repasito de los diferentes GLUT que ya se han descubierto, bueno, eso para que cuando estén estudiando lo tenga más fácil a mano. Y en general, estos serían los efectos finales fisiológicos de la insulina con respecto a los carbohidratos. Recuerden que la insulina se presenta al momento de la ingestión de alimentos y va a tener efectos en hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. A nivel de carbohidratos se utiliza como fuente energética, ya vimos cómo lo hacen los tres tejidos. Al captar la glucosa sanguínea sérica, baja los niveles de sangre de glucosa, esta se fosforila y entra en las vías oxidativas de esta glucosa. Activa la glucólisis, activa la glucogenogénesis, es decir, captar la glucosa en exceso en forma de glucógeno, disminuye la glucogenólisis
y disminuye la gluconeogénesis. ¿Okay? En cuanto a los lípidos y las proteínas, es anabólica lipídica y proteica. Favorece la lipogénesis, favorece la proteogénesis, disminuye evidentemente la lipólisis y por ende la cetogénesis y disminuye la proteólisis. Otros efectos que tienen a nivel celular es que aumenta la permeabilidad de la membrana al potasio y al fosfato y también tienen efectos nucleares. Recuerden el efecto de favorecer la transcripción de ARN mensajeros de diversas proteínas que son necesarias para las acciones finales de la insulina. Y bueno, esto es un dibujito muy resumido, le faltan muchas cosas, pero bueno, ahí está entonces el efecto de la insulina cuando es liberada por las células beta pancreáticas y los efectos en los tres órganos para mantener la glucosa en niveles normales, bajarla en ese momento que está elevada con cardíaco. ¿Okay? Lo mismo, aquí tenemos entonces otras enzimas que son las más importantes y que son activadas a nivel hepático por la insulina. ¿Okay? La glucosinasa, que es la primera que está allá arriba, evidentemente, que es la primera que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato, la piruvatoquinasa y también favorece la glucógeno sintetasa, ¿okay? Inhibiendo la fosforilasa. ¿Okay? En ayuno, en un estado totalmente contrario, se anulan todos estos efectos por presencia del glucagón y ausencia de insulina. Esto es el efecto de la insulina a nivel muscular. En el músculo tenemos la exocinasa en vez de glucosinasa. Y también tenemos la presencia de la glucogenosintetasa para almacenar glucógeno muscular. Ajá. Aquí, bueno, la síntesis proteica se favorece y la proteólisis se inhibe. La síntesis proteica se favorece porque la insulina ayuda a tomar esos aminoácidos que son ingeridos por la dieta para llevarlos principalmente a nivel del hígado para sintetizar proteínas. Favorece los procesos de traducción de ARN mensajero y todas las vías metabólicas e inhibe el catabolismo proteico. ¿Okay? El otro péptido que se secreta en conjunto con la insulina e incluso se sintetiza a la par, se almacena, se libera en cantidades equimolares con la insulina, es la amilina. La amilina también es llamada polipéptido amiloide insular. Insular se refiere al polipéptido amiloide. Es una molécula grande de 35 aminoácidos aproximadamente. El factor estimulante es el mismo, la hiperglicemia, es el mismo de insulina, no me refiero. Y los efectos fisiológicos son principalmente inhibitorios. Va a inhibir la secreción de glucagón y de insulina, de tal manera que es un mecanismo de control, de liberación de insulina por parte de la misma célula beta. Enlentece el vaciamiento gástrico. Al enlentecer el vaciamiento gástrico, obviamente va a hacer que la persona tenga mayor tiempo de saciedad. Envía señales de saciedad a nivel hipotalámico, al núcleo del tracto solitario. Ese es el núcleo hipotalámico de saciedad estimulante. ¿Okay? Y reduce los niveles de glucosa en sangre. Un efecto similar a la insulina. El otro péptido que también es generado por la célula beta pancreática es la urocortina 3. Esta urocortina forma parte de una familia de polipéptidos relacionados con el factor del liberador de corticotropina, por eso el nombre se le parece. También es expresado en la célula beta y los últimos estudios han demostrado, él no es reciente, él tiene ya varios años de descubierto, pero últimamente se le ha estudiado un poco más, sobre todo los efectos a nivel de receptor y por receptor. ¿Okay?
el efecto es paraclínico, él no va a ir a circulación a hacer nada, su efecto es en el tejido pancreático, en el islote pancreático, ¿okay? Y va a estimular la liberación de somatostatina, es decir, que tiene receptores en la célula T, ¿okay? Una célula vecina, la célula B, para liberar somatostatina. Sus receptores son receptores de la familia de receptores de los factores de liberadores de corticotropina, específicamente tipo 2. ¿Okay? Y luego tenemos ahora el glucagón, la contraparte de la insulina. Es una sola molécula polipeptídica de 20 aminoácidos aproximadamente, producida, sintetizada, almacenada a nivel de las células alfa de los islotes. Tiene un mecanismo de síntesis similar. Primero se forma preproglucagón, después proglucagón y finalmente tenemos glucagón ya definitivo, con una vida media corta, muy parecida a la insulina. Se transporta libre a nivel plasmático porque es glucoproteica. Los principales estímulos son estímulos de nutrimientos en la alimentación, sobre todo bajos niveles de glucosa y altos niveles de proteína. Y las categorías. Si el sistema nervioso simpático me va a estimular la producción de glucagón. Y eso sigue la misma lógica que explicamos con la insulina en los periodos de ayuno y en los periodos de alimentación. ¿Okay? Aquí tenemos el procesamiento. Preproglucagón, sobre él actúa una peptidasa y está la molécula completa donde se ve todos los productos que se pueden formar a partir de preproglucagón. Las peptidasas lo transforman en proglucagón y luego este proglucagón es manejado de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque tenemos que existen enzimas en el páncreas que pueden degradar o transformar el proglucagón en glucagón, ¿okay? Y en otros péptidos, pero principalmente en glucagón. Y tenemos también en el intestino una célula específica, la célula S, a nivel del tejido del sistema nervioso central, que también pueden metabolizar ese proglucagón y transformarlo en otros péptidos como la glicentina, la oxintomodulina, el GLP-1, una incretina producida a nivel del sistema nervioso central y el intestino. Y aquí en páncreas se produce entonces glucagón, el polipéptido pancreático relacionado con glicentina, pero principalmente estos dos. ¿Okay? Anteriormente se pensaba que este manejo del proglucagón en estos tejidos, en estos dos grupos de tejidos de manera independiente, era como que una especificidad del tejido. ¿Okay? Es decir, que en el páncreas solamente había unas enzimas que transformaban proglucagón en glucagón. Y esta enzima era principalmente la prohormona convertasa tipo 2. Y en cambio, en el intestino y en el cerebro había solamente proconvertasa 1 y la tipo 3, ¿okay? Que no estaba presente en el páncreas. Entonces, por eso es que el proglucagón podía generar subproductos distintos en los diferentes tejidos. En el páncreas glucagón y ese polipéptido pancreático, y tenemos en el intestino las incretinas, oxintomodulina, glicentina. Ok, el mecanismo de acción del glucagón, así como hablamos de la insulina, en este caso el receptor de glucagón está acoplado a una proteína E y activa una adenosiclasa, aumenta el MR cíclico, que fosforila y activa proteinquinasa A, y esa proteinquinasa A es capaz de fosforilar una serie de enzimas, las fosforilasas en general, y esto lo que va a hacer es degradar o activar todas las enzimas necesarias para degradar el glucógeno, con la finalidad de incrementar los niveles de glucosa. Y esto obviamente ocurre en este caso a nivel hepático, principalmente, que es el tejido principal de acción del glucagón. Liberar esa glucosa a partir del glucógeno hepático.
se ve muy bonito, pero bueno, aquí tenemos el glucagón, su receptor de membranas. De este lado, vean aquí. Tenemos entonces la producción de AMP cíclico, lo mismo que acabamos de mencionar, por la activación de una proteína G estimuladora, se produce AMP cíclico, el AMP cíclico eleva la proteína A y esta proteína A puede actuar a nivel del núcleo, fosforilando una serie de enzimas necesarias para sintetizar estos genes que modifican las diferentes enzimas de las vías glucogenolíticas principalmente. Pero sin embargo, hoy en día también estas vías se pueden activar por otro lado. Ese otro lado es este que ustedes ven aquí, que es a través de la activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C actúa sobre los inositotrifosfatos de la membrana, generando inositotrifosfato que va hacia el retículo, y en el retículo libera el calcio, y ese calcio es captado por la calcineurina, lo que ustedes ven aquí, la CN. Y la calcineurina tiene la capacidad de fosforilar este coactivador de la transcripción. ¿Qué hace el coactivador de la transcripción fosforilado? Va a actuar sobre el núcleo y va a tener el mismo efecto que tiene la proteína A estimulada por la vía del AMP cíclico. Y esa es otra vía que hoy se conoce como mecanismo de señalización intracelular del glucagón. ¿Okay? En este caso tenemos entonces, vean cómo cuando se dan los procesos de formación de AMP cíclico por el glucagón, se activa la glucogenolisis. ¿Por qué? Porque se va a activar la fosforilasa del glucógeno y se inhibe la glucógeno sintetasa. Y esto permite liberar glucosa. Y bueno, estos son los efectos finales de manera general del glucagón. Aquí se produce el glucagón, obviamente disminuye los niveles de insulina. A nivel muscular esquelético también se dan los procesos de glucogenolisis, de lipólisis y gluconeogénesis. Es decir, que el glucagón va a hacer lo contrario, va a estimular la formación de glucosa y va a tener efecto catabólico en los lípidos y en las proteínas, además del glucógeno. Va a catabolizar el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, va a tener efecto lipolítico a nivel de tejido adiposo. Por eso es que esos ayunos prolongados que aumentan los niveles de glucógeno provocan disminución del peso porque va a disminuir el porcentaje de grasa, y también a nivel hepático favorece los procesos de glucogenolisis y de lipólisis. ¿Okay? Y bueno, estas son las diferentes vías. Aquí lo que quiero agregar es que para las vías lipolíticas, a nivel sobre todo el tejido adiposo, activa la lipasa sensible hormona. El glucagón es capaz de activarla para así poder degradar los triglicéridos almacenados en el adiposo. Entonces, en definitiva, el efecto del glucagón son esos tres principalmente a nivel del carbohidrato. Principalmente actúa en el hígado, favoreciendo la glucogenolisis, favorece la gluconeogénesis hepática y disminuye las vías glucolíticas. A nivel del tejido adiposo, favorece la lipólisis, disminuye la lipogénesis. Ya sabemos por qué activa la lipasa sensible hormona, y si hay ayunos muy prolongados se puede generar cetogénesis. Y dentro de otros efectos a nivel de otros órganos y sistemas, tiene actividad inotrópica positiva, aumenta la fuerza de contracción del corazón, favorece la secreción biliar, disminuye la secreción de ácido gástrico, da más sensación de saciedad, aumenta el gasto energético por toda esta actividad de las vías metabólicas y promueve la autofagia. Y todo eso tiene efectos de reducción de peso y aumento de la longevidad. ¿Qué me estimula el glucagón? Disminuir la glucosa, la presencia de proteínas. Recuerden que eso fue una de las primeras cosas que mencionamos, específicamente los aminoácidos alanina y arginina.
algunas hormonas gastrointestinales que son liberadas, gastrina y colecistoquinina, cortisol, situación de estrés, simpático, la inanición, que es una ayuda muy prolongada, actividad física, por eso la actividad física también es importante, no solamente para la reducción del peso, sino para mejorar los niveles de glucosa en sangre, y fármacos que artificialmente me van a estimular la vía simpática, específicamente el tejido adiposo, porque recuerden que en el tejido adiposo tenemos receptores beta-adrenérgicos. ¿Y que inhibe la producción de glucagón? Mucha glucosa, es decir, un periodo postprandial inmediato, o patológicamente un paciente diabético no controlado con niveles de glucosa muy elevados, la somatostatina, que también se produce a nivel pancreático, secretina a nivel gastrointestinal, ácidos grasos libres, cetonas, insulina, también puede inhibirla, el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, el ácido gamma-aminobutírico, y algunos fármacos como la fenitoína, también pueden inhibir la producción de glucagón. Bueno, esto es una red de activaciones que ya hemos mencionado, pero a mí siempre me gusta buscarles este tipo de imágenes que de manera de diagrama les puede ayudar a recordar todos los procesos metabólicos. Ajá. La somatostatina. La somatostatina es otro péptido generado en el páncreas, específicamente en las células T, delta. Es la gran inhibidora de la secreción pancreática. Hay dos subtipos, la somatostatina SS14, que tiene 14 aminoácidos, que es la que tiene efectos biológicos más importantes, y la 28, que es el doble de grande, con menor actividad a nivel fisiológico. También tiene una vida media muy corta. ¿Qué factores pueden estimular la producción de somatostatina? La glucosa. ¿Para qué la glucosa? Bueno, porque al elevarse la glucosa puedo autorregular la producción de insulina, aminoácidos, ácidos grasos, también en exceso, y hormonas gastrointestinales en general, porque están relacionadas con la ingestión de alimentos. ¿Qué efectos fisiológicos tiene la somatostatina? Inhibir todo. Inhibe la célula beta para la producción de insulina, inhibe la célula alfa de producción de glucagón y también las células PP de producción de polipéptidos pancreáticos. Disminuye la motilidad gastrointestinal, disminuye las secreciones, el proceso de secreción y absorción en el tracto gastrointestinal, sobre todo relacionada con la somatostatina generada a nivel de la mucosa intestinal. Inhibe también hormona del crecimiento. Bueno, todas estas son ya efectos de somatostatina generadas a nivel sistema nervioso central. Y se le ha ubicado también efectos antiproliferativos en presencia de tumores. Sin embargo, dentro de los efectos fisiológicos, lo que más nos interesa en cuanto a las funciones pancreáticas es la disminución, ella apaga la producción de las principales células del páncreas. Este es el receptor de somatostatina. Hay 5 subtipos de receptores de somatostatina. Tenemos aquí que cuando la somatostatina se une a su receptor, tiene varias formas de señalización interna. Ella activa una adenyl-ciclasa, aumenta los niveles, disminuye al inhibir la adenyl-ciclasa, disminuye el AMP cíclico, pero también puede inhibir estos canales de potasio y aumentar los canales de calcio. ¿Qué va a provocar esto? Disminuye el AMP cíclico, disminuye el calcio, y esto disminuye la secreción hormonal de las diferentes células que ya mencioné. Bueno, en esta imagen lo que quiero demostrarles es que en cuanto a los receptores de somatostatina, los más importantes, los más estudiados son el receptor tipo 2
y un receptor tipo 3. ¿Okay? Pero que en la célula, aquí tenemos la célula alfa, este recuadro, esta es la célula alfa, y aquí tenemos la célula beta, ¿okay? Que es la otra cara. Tenemos entonces que cuando la somatostatina se une aquí a los receptores tipo 2 que están presentes en la célula alfa, productora de glucagón, ella va a inhibir la secreción de glucagón, inhibiendo de manera muy poderosa la deliciclasa, es decir, baja los niveles de AMP cíclico y también bloquea la entrada de calcio, el flujo de calcio. Entonces, esto trae como resultado un potente efecto inhibitorio de la célula alfa por parte de la somatostatina. ¿Qué sucede en la célula beta? En la célula beta no está presente el receptor tipo 2, sino que tenemos receptor tipo 3. Y el receptor tipo 3 también hace lo mismo, inhibe la AMP cíclico, inhibe la deliciclasa, bajando los niveles de AMP cíclico y también bloquea los canales de calcio. Hace lo mismo, ustedes dirán, hace lo mismo, no tengo AMP cíclico y no tengo el calcio. De tal manera que esos dos mismos efectos me van a bloquear la liberación de insulina por parte de la célula. Lo que sucede es que ustedes aquí ven cómo hay cierto escape de insulina por parte de la célula beta, porque el efecto supresor que tiene la somatostatina es un poco menor. Él le da como cierto permiso a la célula beta de liberar una pequeña cantidad de glucosa, de insulina, para que pueda ser secretada, mientras que la célula alfa no secreta nada de glucagón. ¿Okay? Obviamente, esto es un mecanismo que va a sumarse con el efecto que tiene también de las incretinas y el efecto que tiene la glucosa en la modulación de la secreción de insulina. Es decir, la somatostatina es capaz de regular la secreción de glucagón y de insulina en diferentes momentos, como si moviera un botón de volumen. Le voy a bajar un poquito aquí, le subo aquí, dependiendo del momento de la ingesta o no ingesta de alimentos, ¿okay? Para mantener los niveles de glucosa. Recuerden que ese no es el único mecanismo de liberar la insulina, también está presente las incretinas, que son producidas en el intestino, que son producidas en el mismo páncreas y que son generadas a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? El otro péptido generado por esas células D, productoras de somatostatina, y que también se sintetizan y se secretan en conjunto, es la neuronostatina. ¿Okay? Es un péptido también igualito, viejito, desde el 2008 ya se ha identificado, pero que en los últimos 5 años se han estudiado un poco más. Muy claro. Ok, entonces la célula delta produce entonces esa somatostatina que es de carácter totalmente inhibitorio, pero también produce neuronostatina que puede... ay, Dios mío, estoy quedando a veces sin palabras. La neuronostatina, yo creo que esa es la menopausia, me tiene mal. Es que me quedo, iba a decir, la neuronostatina tiene también sus siglas NST. ¿Okay? Cuando ven NST es neuronostatina. Pero la neuronostatina no es como la somatostatina. Ella es excitatoria, ¿okay? Es estimulante. Vemos entonces que la neuronostatina, miren aquí cómo los niveles de neuronostatina aumentan con el ayuno. Mientras más prolongados, más neuronostatina tenemos. ¿Qué efectos fisiológicos? Propotenciar la acción del glucagón como mecanismo contra hipoglicemias en ayunos prolongados. ¿Okay? Él va a proteger al organismo de una hipoglicemia severa en ayunos prolongados, a pesar de que se genera junto con la somatostatina. ¿Cómo va a actuar? Ella tiene receptores también de membrana, en este caso sus receptores
son acoplados a proteína G, activan una proteína quinasa A y esa proteína quinasa A independiente al AMP cíclico es la que va a fosforilar los mecanismos necesarios para secretar glucagón. Es decir, todo este citoesqueleto, todos esos mecanismos intracelulares para mover la vesícula que contiene glucagón son favorecidas por esa proteína quinasa A y ese glucagón va a salir. ¿Okay? Y va a potenciar entonces los procesos de liberación de glucagón. Vamos a otra célula. Las células épsilon, las últimas. Las células épsilon a nivel pancreático producen grelina. La grelina es la hormona del hambre. ¿Okay? No solamente la grelina se produce en estas células épsilon, sino que también a nivel hipotalámico se produce grelina. En las células del estómago, específicamente en el fundus gástrico, también hay células productoras de grelina. ¿Cuáles son las células dianas de la grelina? Las células beta de los mitotes pancreáticos y las células somatotropas de las adenopófisis. Las células somatotropas, recuerden que son células productoras de hormona de crecimiento. ¿Okay? Los receptores de esta hormona son llamados receptores de la grelina, son receptores secretagomos de hormona de crecimiento y son receptores acoplados a proteína G también. Activan una adenilciclasa y aumentan el AMP cíclico. Eso en general cómo funcionan los receptores de grelina. ¿Okay? En este caso lo que nos interesa es su acción paracrina en las células beta. ¿Qué estimula la producción de grelina? Ayuno. ¿Okay? Por eso es llamada la hormona del hambre, porque cuando estamos en ayuno ella actúa a nivel central y estimula los centros del hambre. Sobre todo relacionado con estos neuropéptidos, el neuropéptido Y, ¿okay? En el núcleo alfato, para estimular esta hiperfacta o la sensación de hambre. ¿Qué funciones importantes tiene la grelina? Al actuar sobre las células beta, inhibe la secreción de insulina. ¿Okay? Recuerden que estamos en periodo de ayuno, ahí no puede haber insulina. Entonces la grelina bloquea esa secreción de las células beta. Y también puede tener un efecto paracrino como de intermediario entre la célula alfa y la célula beta. ¿Okay? Es decir, dentro de la producción de glucagón y la célula beta. Estimula el apetito, por eso se llama la hormona del hambre, estimula la secreción de hormona de crecimiento porque tiene receptores en las células somatotropas y puede aumentar la motilidad gastrointestinal. Por eso en esos periodos de hambre, que debería decir de hambre, hay un alboroto ahí que se escucha a lo lejos por la falta de comida. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la grelina. La grelina se forma como toda hormona polipeptídica a partir de preprogrelina. De la preprogrelina se generan tres moléculas. La grelina acetilada, la grelina no acetilada y la obestatina. Obestatina. La que tiene mejores efectos o la que tiene efectos fisiológicos ya bien reconocidos porque se conoce su unión a receptores de la célula beta, etcétera, y la célula alfa, es la acetilada. ¿Okay? La no acetilada, al parecer, no es capaz de acoplarse a ningún receptor mientras se encuentre en su forma no acetilada. Y la obestatina, aunque mejora la sensibilidad periférica de la acción de la insulina, todavía no se conoce muy bien algunos de sus efectos. Entonces vamos a hablar de la forma acetilada, que ya sí está bien caracterizada. Tiene receptores en las células beta y en las células alfa. Como les dije, un receptor relacionado con la hormona del crecimiento, del tipo proteína G, y lo que hace es deprimir la secreción de insulina y con eso puede incrementar los niveles de glucosa. Es decir, parecen efectos muy similares a lo que tiene el glucagón. ¿Okay? Ahora, la grelina no hace esto solo.
lo hace de manera indirecta o también lo puede hacer en conjunto con las células alfa productoras de glucagón. Como ven, los receptores son los mismos de grelina. Tiene receptores de sustratos de hormona de crecimiento, ambas células tienen ese mismo receptor. La grelina tiene mayor acoplamiento con los receptores que están en las células alfa. Se produce glucagón y el glucagón suprime a la célula beta, inhibiendo la producción de insulina. También la grelina lo puede hacer por su lado, de manera directa, pero la vía más importante, más robusta, es la vía indirecta a través de las células alfa. Y tenemos el polipéptido pancreático generado por las células PP o F de los islotes de Langerhans, es una molécula bastante grande de 36 aminoácidos. El polipéptido pancreático tiene un receptor. El polipéptido pancreático forma parte también de una familia que incluye al neuropéptido Y, al neuropéptido YY, que se producen a nivel gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central, pero aquí tenemos entonces solamente producción en esas células PP de polipéptido pancreático. Él tiene un receptor. Este receptor se le conoce como receptor tipo 4 de neuropéptido Y, que está acoplado a una proteína G inhibidora. ¿Okay? Al tener esa característica de proteína G inhibidora, inhibe la nitroglutociclasa, por lo tanto, disminuye los niveles de AMP cíclico intracelular. ¿Bien? Al no tener entonces esos niveles de intracelulares de AMP cíclico, se reduce de manera, tiene un efecto inhibitorio en su célula. ¿Okay? Tenemos entonces que los factores que estimulan principalmente el polipéptido pancreático es el sistema nervioso parasimpático. Tenemos entonces a través de la acetilcolina que viaja a través de los nervios vagos, se estimula mucho la producción de polipéptido pancreático. Y gestión de nutrientes, pero específicamente de proteínas. Y se ha demostrado que también durante la fase cefálica y la fase gástrica de la digestión se estimula más su producción, es decir, en el momento de pensar y de ingerir alimentos con distensión de la pared gástrica. El ejercicio, sobre todo el ejercicio los más extremos, los más intensos, estrés sistémico, ¿okay? Una enfermedad sistémica importante que esté descontrolada y balanceada, y la hipoglicemia aguda. Todos estos mecanismos me pueden estimular la producción de este polipéptido. ¿Qué efectos tiene? Tiene efectos paracrinos. ¿Okay? Cuando hablo de paracrinos son efectos locales a nivel pancreático, sobre todo en las células delta. ¿Qué hacen en las células delta? A nivel de las células delta va a estimular la producción de somatostatina, y en la somatostatina va a tener efecto inhibitorio en las células alfa, en las células beta, ¿okay? Incluso sobre sí mismas. Inhibe la secreción de insulina, tiene efecto anorexígeno y puede también tener efecto en todo lo que es la motricidad gastrointestinal, reduciendo la motilidad gastrointestinal. ¿Okay? Como ven, esto es una red, una marea que cada vez se pone con los años de estudio y de investigación, se hace cada vez más enredado. ¿Okay? La relación que hay entre todas las células de los islotes pancreáticos, pero que su finalidad es mantener la homeostasis de la glucosa, mantenerlo con glicemia de 70 a 110, tanto después de comer como en ayunas, sobre todo en ayunas prolongadas. ¿Okay? Vean entonces cómo se da la acción bidireccional de las diferentes productos de las células pancreáticas, las células alfa, las beta, las gamma, las épsilon, unos con efectos estimuladores, otros con efectos inhibidores. ¿Okay? Bueno, y hay estudios que no paran, donde pueden encontrar mucha información al respecto.
Otro tema que siempre les digo es el concepto de las hormonas contrarreguladoras de la acción de la insulina. Su palabra lo dice, antagonizan los efectos de la insulina. Si la insulina es hipoglicemiante, todas ellas son hiperglicemiantes. Aumentan también los ácidos grasos circulantes, aumentan los aminoácidos circulantes. ¿Okay? Todos los sustratos necesarios para poder sintetizar glucosa. Y bueno, para terminar, dos láminas, una que resume todas las vías metabólicas que están presentes en los estados postprandiales, es decir, después de comer, donde hay abundante glucosa y aminoácidos, sobre todo la presencia de esos dos elementos, glucosa con aminoácidos, potencia muchísimo la liberación de insulina, incluso el propio efecto estimulatorio del glucagón sobre la insulina se da cuando se combinan en la alimentación esos dos intermediarios, la glucosa y aminoácidos, ¿okay? Porque se potencia muchísimo la liberación y control de la insulina. Entonces la glucosa, obviamente la insulina va a ayudar a que esa glucosa pueda ser utilizada en diversos tejidos. Vemos entonces a nivel hepático, la glucosa entra para la vía glucolítica o para la formación de glucógenos, los aminoácidos para la síntesis proteica y también para la lipogénesis, la glucosa, ¿verdad? A nivel del músculo esquelético también la vía glucolítica o la vía glucogenogénica y la proteogénesis. Y en el tejido adiposo tenemos que utilizar esa glucosa en exceso que no se utiliza como fuente de energía para la síntesis de ácidos grasos, ¿okay? Lipogénesis. Entonces la insulina allí es básica, que es la hormona presente en ese estado postprandial, es hipoglicemiante y anabólica, ¿okay? Ahora en ayuno se voltea la cosa, aquí ya no tengo insulina, sino que vamos a tener glucagón. El glucagón va entonces a utilizar también, intentar mantener los niveles de glucosa. ¿Y cómo lo hace? Actuando principalmente en el tejido hepático, en el hígado. Va a obtener glucosa a partir del glucógeno almacenado. Va también a tener efecto proteolítico y esos aminoácidos también los utiliza como sustrato para formar glucosa. Si el ayuno es muy prolongado, el tejido adiposo sufre lipólisis por activación de la lipasa sensible hormona. Esos ácidos grasos van al hígado y se forman cuerpos cetónicos que también son fuente de energía. En el músculo esquelético hay proteólisis y esos aminoácidos también van hacia el hígado para entrar a la vía glucogenogénica y los ácidos grasos almacenados, porque el músculo también puede almacenar ácidos grasos, entra también en lo que es la formación de cuerpos cetónicos a nivel del tejido adiposo, tejido hepático. Bueno,